El día D, cuando 160.000 hombres cruzaron el caos para liberar una continente. En las horas más oscuras de la noche del 5 de junio de 1944, mientras la mayoría de Europa dormía bajo el yugo del nazismo, algo extraordinario estaba sucediendo en los puertos del sur de Inglaterra. Miles de soldados provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Polonia, Checoslovaquia, Francia y docenas de otras naciones estaban siendo embarcados en lanchas de desembarco, en transatlánticos, en barcos de guerra. El mar estaba agitado, el clima era desagradable, el viento soplaba con una violencia que hacía que muchos se preguntaban si la operación sería cancelada una vez más. Pero a última hora de la tarde del 4 de junio, después de deliberaciones agonizantes, el general Dwight D. Eisenhower, el comandante supremo de las fuerzas aliadas, tomó la decisión que habría de cambiar el curso de la historia. La invasión procedería. El día D comenzaría en 24 horas. La planificación para este momento había comenzado más de un año antes. Cuando los aliados finalmente decidieron que para ganar la guerra en Europa tenían que cruzar el Canal de la Mancha e invadir la Francia ocupada por los nazis, enfrentaron un problema estratégico de magnitud colosal. Adolf Hitler había transformado toda la costa atlántica francesa en lo que él llamaba el Muro Atlántico, una línea de defensa formada por millas de búnkeres, millones de minas terrestres, alambre de púas, obstáculos de concreto y posiciones de artillería devastadoramente poderosas. La costa misma había sido fortificada de una manera que hacía parecer prácticamente imposible que una fuerza invasora pudiera desembarcar sin ser aniquilada. Pero Eisenhower y su alcalde de Estado, incluido al general británico Bernard Montgomery, que comandaría las fuerzas terrestres en el desembarco, sabían algo que los alemanes no sabían completamente: que en los meses anteriores a la invasión, los aliados llevarían a cabo la operación de engaño militar más ambiciosa de toda la guerra. La Operación Fortitude fue una campaña de desinformación que había sido cuidadosamente diseñada para convencer a Adolf Hitler y a su alto mando de que el ataque principal vendría no en Normandía, sino en el Paso de Calais, más de 250 kilómetros al norte. Los aliados desplegaron centenares de tanques inflables que parecían reales desde el aire. Construyeron campamentos militares completamente falsos, instalaron pistas de aterrizaje ficticias, crearon tráfico de radio falso que simulaba comunicaciones de una gran fuerza. Más allá de eso, utilizaron agentes dobles extraordinariamente deseados. El más famoso fue un agente español conocido por el nombre en clave Garbo, que había estado viviendo en Portugal y que enviaba reportes detallados sobre movimientos de tropas que eran completamente fabricados, basados en información de guías turísticas y revistas. Garbo inventó una red entera de subagentes ficticios. Describe viajes por Gran Bretaña que nunca realizó. Cometía errores deliberados para parecer más creíble. Los aliados incluso utilizaron al general George Patton, uno de los comandantes más famosos y más temidos por los alemanes, como parte de la ilusión. Permitieron que se le viera en lugares donde podía ser observado por agentes alemanes, creando la impresión de que el general de mayor capacidad ofensiva de los aliados estaba preparándose para comandar la invasión principal del Paso de Calais. Todo esto tuvo un efecto extraordinario. Después de que los aliados desembarcaron en Normandía, incluso después de que el desembarco hubiera comenzado, Hitler permanecía convencido de que el ataque en Normandía era una maniobra de distracción, que el verdadero ataque vendría en Calais. Como resultado, mantuvo la 15ª Armada Alemana, una fuerza de combate de considerable poder, esperando en el Paso de Calais por una invasión que nunca vendría. Pero la Operación Fortitude fue solo una parte de la estrategia. Eisenhower y Montgomery también llevaron a cabo la más masiva acumulación de poder militar jamás concentrada para una operación anfibia. Cerca de 2 millones de soldados de más de 12 países estaban en el Reino Unido. Aproximadamente 133 tropas terrestres fueron designadas para desembarcar el primer día, pero detrás de ellas vendría un flujo de refuerzos prácticamente interminable.
Más de 23.000 paracaidistas fueron designados para saltar detrás de las líneas alemanas la noche antes del desembarco, para crear caos, para destruir líneas de comunicación, para facilitar la penetración de las fuerzas terrestres en tierra francesa. El general Eisenhower seleccionó el 5 de junio como fecha del asalto, pero el 4 de junio por la mañana, cuando se reunió con su equipo meteorológico, liderado por el capitán James Stagg de la Real Fuerza Aérea, los pronósticos eran desalentadores. Había vientos fuertes, había mar grueso, había nubosidad que dificultaría que los aviones encontraran sus objetivos. Bajo estas condiciones, la invasión habría sido un desastre. Eisenhower ordenó que fuera pospuesta. Pero esperar no era una opción viable indefinidamente. Los recursos estaban siendo gastados, las tropas estaban siendo sostenidas en una tensión extrema. Los alemanes, al menos algunos de ellos, tenían una idea de que algo grande vendría pronto. Cuando Stagg regresó con un pronóstico revisado para el 6 de junio, sugiriendo que el clima mejoraría lo suficiente, aunque no sería perfecto, Eisenhower tomó la decisión. Las palabras que pronunció en ese momento fueron: «Vamos a hacer esto». Fue una decisión, si hubiera sido equivocada, habría resultado en una derrota catastrófica. Si hubiera sido correcto, cambiaría el mundo. En la noche del 5 de junio, la armada más grande jamás reunida se puso en movimiento. Aproximadamente 6.000 barcos salieron de los puertos ingleses, más de 5.000 lanchas de desembarco, buques de guerra de todos los tamaños, transportes, barcazas de suministros. Fue un espectáculo de poder que nunca había sido visto antes en la historia. Horas antes del amanecer del 6 de junio, aproximadamente 820 aviones con paracaidistas sobrevolaron las zonas de desembarco en Francia. Los paracaidistas comenzaron a caer. Aproximadamente 23.000 de ellos fueron lanzados en la oscuridad, cayendo a través de la noche hacia un terreno que muchos nunca habían visto antes, que podía contener cualquier cosa, que podía estar infestado de trampas. Fueron capturados, fueron dispersados, algunos fueron asesinados en el aire antes de alcanzar el suelo. Pero lo que lograron fue crear el caos que se suponía que debían crear. Cortaron líneas telefónicas, destruyeron puentes, atacaron depósitos de municiones, causaron confusión entre el mando alemán exactamente en el momento en que los alemanes necesitaban más claridad. Cuando el sol salió sobre el océano Atlántico la mañana del 6 de junio, lo que apareció fue una escena que Hitler mismo, si la hubiera visto, habría comprendido como el comienzo del fin. La costa de Normandía, desde el oeste cerca de Utah hasta el este en Sword, fue cubierta por una flotilla de aliados. Aviones aliados volaban en patrón después de patrón, sobre las playas. Barcos de guerra británicos y estadounidenses comenzaron a disparar sus cañones masivos hacia las defensas costeras alemanas. Era como si el cielo mismo estuviera bajo fuego. Las 5 playas de desembarco fueron cuidadosamente seleccionadas. Utah y Omaha fueron designadas para las tropas estadounidenses. Gold, Juno y Sword fueron designadas para las tropas británicas y canadienses. Los nombres en clave fueron elegidos específicamente para que no revelasen la ubicación real en caso de que las comunicaciones fueran interceptadas. Utah fue el desembarco relativamente más exitoso. Aproximadamente 23.000 hombres desembarcaron allí. Las bajas fueron sorprendentemente bajas, menos de 250 hombres. Los defensores alemanes fueron principalmente reclutamientos de calidad inferior. La resistencia, aunque real, no fue devastadora. Pero entonces estaba Omaha. La playa de Omaha se convertiría en legendaria, no por el éxito sino por el precio terrible que se pagó allí. Aproximadamente 34.000 soldados estadounidenses fueron designados para desembarcar en Omaha. Pero mientras que los generales aliados esperaban una resistencia moderada, lo que encontraron fue una de las defensas más intensas de toda la invasión. La tercera división alemana estacionada allí fue reforzada inexplicablemente por los 352 División de Infantería Alemana, una unidad experimentada de combate. Los alemanes habían construido defensas que eran literalmente abrumadoras. Cuando las primeras lanchas de desembarco tocaron la playa de Omaha, lo que sucedió fue casi una carnicería. Los alemanes abrieron fuego desde posiciones de búnker fuertemente defendidas. Ametralladoras alemanas barrieron la playa.
fuego de artillería cayó sobre los hombres mientras estaban siendo desembarcados. Las primeras olas de soldados fueron prácticamente aniquiladas. Los supervivientes que lograron alcanzar la playa se encontraron a sí mismos en un infierno. No había lugar donde ocultarse. El terreno detrás de la playa estaba dominado por el fuego alemán. Hombres yacían heridos en la arena mojada gritando, otros caían mientras intentaban avanzar. La sangre se mezclaba con el agua del océano. El número de bajas fue tan alto que llegó un momento en que el comandante estadounidense en el sector determinó seriamente ordenar un retiro completo de Omaha. Pero fue exactamente en este momento, cuando la situación parecía desesperada, que el liderazgo táctico de los oficiales estadounidenses en el terreno era crítico. El general Norman Cota se movía entre las tropas que estaban paralizadas de miedo, gritando: «Rangers, liderad el camino. Rangers, encabecen el camino». Los pequeños grupos de soldados comenzaron a moverse. Encontraron caminos alrededor de las posiciones alemanas. Escalaron los aclitados bajos detrás de Omaha. Lentamente, dolorosamente, avanzaron. Aproximadamente 2.000 de los 34.000 hombres que desembarcaron en Omaha fueron muertos, heridos o desaparecidos. Fue el precio más alto de cualquier playa de desembarco, pero fue el precio que permitió que Omaha fuera tomado. Entre Omaha y Utah estaba Point du Hoc, un promontorio de acantilados de casi 30 metros de altura coronado por una batería de artillería alemana. Esta batería tenía una vista clara sobre ambas playas. La toma de Point du Hoc fue asignada a un grupo de los Rangers, una unidad de fuerzas especiales americanas liderada por el teniente coronel James L. Rutter, un ex granjero de Texas. El plan era que 261 Rangers escalasen los aclitados mientras el fuego de apoyo naval intentaba suprimir la defensa alemana. Lo que sucedió en Point du Hoc fue un acto de valor tan extraordinario que hace difícil comprenderlo desde la seguridad de la historia posterior. Los Rangers llegaron a los aclitados bajo fuego intenso. Algunas de sus lanchas fueron hundidas. Otros Rangers saltaron al agua bajo fuego de ametralladora, nadando hacia la costa intentando llegar a los aclitados. Cuando llegaron a la base de los aclitados, utilizaron escaleras de bombero que habían sido instaladas en las lanchas. Utilizaron cuerdas. Algunos simplemente escalaron con sus manos, utilizando sus cuchillos para cortarse en la roca. Todo el tiempo, los alemanes les disparaban desde arriba, les lanzaban granadas. Pero de alguna manera, de una manera que es incomprensible desde cualquier perspectiva racional, los Rangers llegaron a la cima. Llegaron a la cima bajo fuego de ametralladora. Llegaron a la cima bajo el bombardeo de artillería. Llegaron a la cima cuando cualquier hombre ordinario habría simplemente aceptado la muerte como inevitable. Cuando finalmente alcanzaron la batería de artillería, los alemanes huyeron. Los Rangers tomaron la posición en 15 minutos. Pero entonces descubrieron algo devastador. Los cañones no estaban allí. Habían sido movidos antes del desembarco. El reconocimiento aéreo no había detectado el cambio. Los Rangers estaban ahora en Point du Hoc, manteniendo una posición que carecía del objetivo principal por el cual había sido tomado. Pasaron los siguientes 2 días bajo contraataques alemanes, sin refuerzos, sin suficientes suministros, sin comunicación clara con las fuerzas principales. Pero lo que los Rangers habían logrado, aunque no lo sabían completamente en ese momento, fue asegurar que las playas de Omaha y Utah no serían bombardeadas continuamente desde la batería de Point du Hoc. Habían sacrificado su sangre para asegurar que los desembarcos fuesen posibles. Aproximadamente el 30% de los Rangers que fueron a Point du Hoc fueron muertos o heridos en los primeros 2 días. En Gold, Juno y Sword, las playas británicas y canadienses, la resistencia fue variable, pero generalmente menos intensa que en Omaha. Los británicos, trabajando de manera coordinada con el apoyo naval masivo, lograron alcanzar sus objetivos. Los canadienses en Juno enfrentaron una resistencia significativa, pero avanzaron. Para el final del 6 de junio, más de 150.000 hombres habían desembarcado en las playas de Normandía. Las bajas totales del día D fueron aproximadamente 10.000, de los cuales aproximadamente 4.400 fueron muertos confirmados. Es un número que, visto desde la perspectiva de 60 años después, parece casi insignificante comparado con lo que podría haber sido.
Pero para cada soldado que murió, había una familia que recibió la noticia de su muerte. Había hermanos que no volverían a casa. Había esposas que se convertían en viudas. Había hijos que nunca conocerían a sus padres. Lo que el día D significó fue que por primera vez desde 1940, cuando Francia había caído ante Nazi, una cabeza de playa aliada fue establecida en la Europa continental. Por primera vez, la marea de la ocupación nazi fue frenada. No fue derrotada ese día. Tomaría meses más de combate brutal antes de que Francia fuera completamente liberada. Tomaría la batalla de Normandía, que duró hasta fines de agosto. Tomaría el puente aéreo de Berlín y finalmente la invasión final de Alemania misma. Pero el día D fue el primer paso decisivo. Lo que también significó fue que la fe en la victoria aliada, que había sido sacudida durante años, fue restaurada. Cuando Ana Frank escuchó por radio que el desembarco había comenzado, escribió en su diario: «Este es el día D. Las tropas aliadas han comenzado la invasión. ¿Es este el comienzo de la liberación? ¿El año 1944 nos traerá la victoria?». Para ella y para millones de otros bajo ocupación nazi, el día D representó la esperanza de que la libertad aún era posible. Eisenhower había asumido toda la responsabilidad por la operación. Si hubiera fracasado, si las tropas aliadas hubieran sido rechazadas al mar, habría sido completamente responsable. Escribió cartas a ser publicadas en caso de derrota, asumiendo la responsabilidad completa por el fracaso. Pero no fue un fracaso, fue lo contrario, fue uno de los mayores éxitos militares de la historia.